yo y en ti, y el gran yo soy me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Buenos días, mis amados hermanos y todos aquellos que en un momento dispongan el tiempo para vernos a través de las páginas de las redes sociales como es el Facebook y YouTube. Qué bueno que podamos compartir la palabra de Dios. Ese es el propósito que tiene también el hecho de poder transmitir a través de estos medios a ustedes y compartir la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, quiero que reflexionemos en algo que seguramente a todos nos puede pasar en un momento dado. Cada uno de nosotros en el día a día puede hacer un autoexamen de lo que pasa con su vida, de lo que pasa en el momento que está viviendo. Hay situaciones, hay problemas que, si bien es cierto, no estamos exentos, también es cierto que muchas veces no somos conscientes de que nos dejamos afectar por una situación, por un pecado, que es el pecado del cual yo quiero tratar en esta mañana. Y se trata precisamente de este pecado. La apatía. Como bien dice aquí, la apatía, hermanos, es el pecado que a mucha gente no le importa. Y no le importa no porque, como bien les decía, muchas veces quieran, sino porque a veces inconscientemente no nos damos cuenta de que tenemos esa falencia y que estamos pecando, y que la apatía llega a nuestra vida de una manera a veces imperceptible, o a veces consciente, o a veces voluntaria, o a veces lo hacemos de aposta. Pueden presentarse esas características y esos factores. Hay una ilustración que dice aquí que el origen de la apatía espiritual no difiere mucho de la apatía común. Ocurre tanto en la vida secular, en la vida social, escolar, universitaria, incluso hasta en el jardín. Yo creo que hasta los niños en un momento dado son afectados por esto, porque hay obviamente algunos factores que afecten su condición, su voluntad, su deseo, y llega a su vida espiritual esta enfermedad que es la apatía. Pero como bien vemos aquí, dice que eso ¿de qué surge? Del acomodamiento, de la insatisfacción y de la falta de confianza en Dios. Y pueden hacer por varias circunstancias. En estos 4 numerales vemos algunas características que están planteadas, y dice que una de ellas es la falta de comunión con Dios. La falta de común unión con Dios. Hemos hablado insistentemente, hermanos, de la necesidad de estar dispuestos a entablar esa perfecta comunión con Dios, entendiendo que para ello hay que sacrificar algunas cosas. Pero cuando en nuestra mente y en nuestro corazón existe esta enfermedad de la apatía,
ocurre todo lo contrario. Yo no quiero conectarme con Dios, yo no quiero que Dios mire mis pasos, yo no quiero que Dios me encuentre, y a veces pretendo que yo me puedo esconder de Dios en cualquier rincón. Y como en alguna vez hablaba, todos tenemos a veces escondrijos secretos en nuestra mente, en nuestro corazón, y hasta físicos. Hay personas que hasta físicamente buscan un lugar donde esconderse. Pero Dios, hermanos, está presente en todo. También la apatía está mostrada cuando hay falta de compromiso. La falta de compromiso, hermanos, es también un síntoma de que hay apatía espiritual, de que nos falta, hermanos, la fe. Y no es cuestión de conocimiento, es cuestión de fe, es cuestión de querer hacer las cosas, es cuestión de amor, es cuestión de conciencia. Como hemos dicho, esa palabra conciencia quiere decir con conocimiento, eso es conciencia. ¿Sí? La conciencia no tiene que ver con lo que, el remordimiento o lo que yo siento porque dejo de hacer las cosas, no. Estamos hablando de hacer las cosas con conocimiento, por eso se llama la conciencia. Otro factor, hermanos, y otra característica marcada es la duda. Y la duda lo lleva al cristiano a desconfiar de sus promesas. Y como les digo, no solamente al cristiano, hermanos, en la vida secular el hombre también es víctima de estas cosas, y obviamente es una persona insegura, es una persona que a veces no tiene la característica de que sabe para dónde va y qué es lo que quiere, y es porque desconfía, es porque duda, es porque imperceptiblemente esto está dentro de su mente y de su corazón. Y fundamentalmente por el miedo, que lo debemos traducir como la falta de fe. La palabra apatía, hermanos, es una transposición directa de la palabra griega apatheia, que es una palabra usada comúnmente por Aristóteles, que significa sin sentimiento. Y ese sin sentimiento lo podemos ampliar un poco más y decir que es sin amor, sin afecto, sin ganas, sin deseo. Es hacer las cosas por hacerlas. A veces llegamos a ser mecánicos. A veces vamos a la iglesia porque es esa inercia la que nos lleva. Es porque hemos creado una costumbre. Y venir a la iglesia no es una costumbre. No, hermanos, es conciencia. ¿A qué voy? ¿Por qué voy? ¿Qué recibo? ¿Qué implica no ir, no estar? Por eso necesitamos cada día a veces profundizar en cosas que son una sintomatología en nuestra vida, pero que a veces no la identificamos. Dice que los estoicos la usaban para expresar lo que ellos consideraban el estado más apropiado en el cual estar. Libertad de cualquier tipo y de emoción. Y es eso, a veces la apatía hace que nos acomodemos. Es eso, es confort. Es quererme ubicar en un sitio donde no me miren, no me critiquen, no me cuestionen, donde no se me diga nada, donde no recibo instrucciones, donde no quiero sino hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y lo que a mí me parece. Y es un síntoma de eso, de la apatía. Por eso, hermanos, en la Escritura esto se define como algo que está asociado también con el hecho de no querer hacer el bien.
Dice, la Escritura define este asunto de la apatía cuando dice que el amor de muchos se enfriará. Como bien dice Mateo 24:12. No nos cansemos pues de hacer bien. Está citado en Gálatas capítulo 6:9. Pero Mateo 24:12 dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se enfría el amor a Dios? El amor a querer hacer las cosas. ¿Por qué en la Biblia dice que volvamos al primer amor? ¿Por qué en la Biblia se ilustra que había condiciones de algunas iglesias que habían dejado su primer amor y que habían caído en este pecado de la apatía? Como dice también el libro de los Hebreos en el capítulo 12, verso 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y bueno, hemos estudiado últimamente la condición de las iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis, donde se describe la condición de las iglesias y vemos cómo algunas iglesias habían caído también en este pecado. Y por ende el Señor les hacía unas recomendaciones, unas exhortaciones, un reconocimiento, pero también era enfático cuando les decía, tienes que volver a tu primer amor, tienes que vestirte de verdad con las ropas blancas que debes vestirte. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ese estado de apatía precisamente es el que lleva a la gente a esta condición, al cristiano, a estar en una situación de no ser frío ni caliente. Que quiero estar con Dios, pero también me unto con Satanás. Pero que quiero hacer el bien, pero a veces también me gusta hacer el mal. Que me gusta lo bueno, pero también hay algunas cosas de lo malo que me atraen. Que soy cristiano en algunas esferas y soy marrano en otras. Pero bueno, todo tiene su causa. Y vamos a mirar una de las causas precisamente que podemos analizar a través de la palabra de Dios. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, desde los versículos 24 al 30, donde tenemos la parábola de la cizaña y encontramos precisamente cómo algunos creyentes llegan a ser apáticos por la cizaña que influencia negativamente a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y nosotros somos conscientes, hermanos, lo que hace la cizaña. Y a veces reconocemos y identificamos diciendo, uy, esa persona es cizañera. ¿Cuándo una persona es cizañera? Cuando le gusta sembrar la duda. Y pensamos que eso es normal. Por eso les decía que a veces esto es una enfermedad que es imperceptible. O en el trabajo nos siembran la cizaña, o nos siembran la duda. La cizaña es un factor puesto en el terreno, en el corazón, para que se empiece a veces a dudar de la doctrina, de la fe, de la iglesia. La cizaña a veces pone a dudar hasta de su propia madre. Porque a veces externamente, hermanos, los consejeros, los malos consejeros, están muy prestos a que el cristiano le preste oído a todas las artimañas del error y a todos los malos consejeros que hay y los malos consejos que lo único que hacen es precisamente sembrar esa cizaña. En la parábola se cuenta de un buen hombre que sembró el trigo y el enemigo de quien Cristo dijo que era el diablo vino y sembró la cizaña. Y al nacer el trigo también nació la cizaña.
y fue difícil distinguir entre el trigo y la cizaña. Cuando alguno de los obreros trató de ir a sacar la cizaña, el Señor dijo: no lo hagan, porque podrían también arrancar el trigo al tratar de sacar la cizaña. Y esto, hermanos, es algo que se mete de una manera muy sutil, porque el enemigo es muy sutil. La serpiente es un animal, hermanos, que se arrastra de una manera casi imperceptible y va de una manera muy astuta, y es un animal que en su astucia es estratégica, que mira a su víctima, que la analiza, que la observa, primero la observa, la analiza y está allá desde su espacio, desde su hábitat, pero más sin embargo con el alcance de observar a quien va a ser su víctima. Y por eso aquí es identificado como Satanás, el que siembra la cizaña. Y hoy, al cristiano, al niño, al joven, al adulto, al adolescente, a la persona madura, la cizaña llega por algún lado, dependiendo de la etapa en la que se encuentre. De pronto a los niños les plantea el juego, a los jóvenes la droga, de pronto a las más jovencitas de pronto les plantea el sexo, y así, porque conoce, porque sabe qué terreno está pisando. Otra causa, hermanos, de la apatía es la maldad. La maldad, hermanos, se ha apoderado hoy del mundo, del universo. Y como bien cita en Mateo 24:12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto lo estaba diciendo hace cuántos años, cuántos siglos, hasta milenios podemos decir ya. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por causa de la maldad. Y la maldad hace que la persona se vuelva apática, porque si se contagia con el mundo, dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cuando la persona decide ser medio malo, es porque se le sembró cizaña. Y cuando decide hacer cosas mal, es porque hay maldad en su corazón. Porque a veces pensamos que la maldad es solamente el que mata. No, la maldad, hermanos, está a veces en el corazón de aquel que maliciosamente ya está pensando y craneando cosas que no son espirituales, que no son transparentes. El que piensa mal del otro, el que dice mal del otro. Por eso es mal decir mal de otro. Y esa es una de las causas. Como dice aquí, ¿o qué importa? ¿Por qué preocuparse por eso? Solo mira cómo marchan las cosas en otros lugares. La gran maldad que se ve hoy día puede causar que algunas personas lleguen a ser apáticas e indiferentes y decir: ¿vale la pena tratar de buscar a Dios y las cosas de la Biblia si mira cómo va el mundo? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál Dios? Hay gente que dice: ah, no, ¿y Dios por qué permite que ocurran esas cosas? Y entonces, ¿por qué esas injusticias? Y entonces, ¿dónde está Dios? Y obviamente son blasfemos, porque le echan la culpa a Dios de lo que son artífices y autores. ¿No se dan cuenta que son presas de la maldad, de la apatía espiritual y de otras características y de otras causas como esta, la pérdida de visión? Bueno, yo recuerdo que en alguna oportunidad, cuando era muchacho inquieto y travieso, en mi casa había unas sillas de madera que tenían como un borde así de madera, y yo ¿qué hacía? Unía las 6 sillas
y me trepaba así por el borde de esas sillas, pero era un borde de 7 centímetros y empezaba a hacer equilibrio. Y en alguna oportunidad resulta que en el piso había un ladrillo, y yo haciendo ese equilibrio me caí y me fui de frente contra el piso y obviamente contra ese ladrillo y me dañé la cara. Se me abrió aquí pues tremenda cicatriz y claro, y en esa travesura resulta que tuvieron que llevarme al hospital porque una cicatriz que tengo aquí parece una arruga, no, pero no es una arruga, no hoy cambió, no es una arruga, es una cicatriz que me atravesó aquí desde el ojo hasta este lado, y resulta que eso me causó momentáneamente la pérdida de la visión. Y yo recuerdo que me llevaron al hospital y allá en el hospital me pusieron como un parche de cuero, no me acuerdo, no sé qué era, en todo caso me pusieron eso y yo duré como medio día sin visión. Y se imaginan ustedes la angustia si yo abría los ojos y me tocaba los ojos y decía, Dios mío, pero si es que yo tengo los ojos abiertos, ¿por qué no puedo ver? Y fue producto precisamente de ese golpe, perdí la visión, y perder la visión produce mucha angustia. Es mucha angustia. A mí, hermanos, hoy que ya la presbicia como que me empieza a acompañar, entonces, y que tengo que ponerme a calcular la distancia acá para poder ver y enfocar bien o cerrar los ojos, así, digo, perder la visión es algo que de verdad es significativo. Es significativo. La pérdida de visión, hermanos, en cuanto a nuestra recompensa, también causa apatía, como dice en Gálatas capítulo 6, verso 9, que dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El versículo 10 prosigue diciendo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, porque no debemos perder el enfoque de la recompensa. Pero si nuestra visión, hermanos, se desvanece, podemos llegar a sufrir de esa apatía, de esa indiferencia, de esa frialdad. Ya no nos interesa saber quién es el Señor Jesucristo, qué hizo, por qué murió, el peso de su sangre y el costo de su sangre, ya como que no nos interesa, porque perdemos la visión. Y como les digo, cuando uno pierde la visión empieza a ver borroso, y si no se hace un tratamiento para la visión, si no se pone lentes o le adecúan unas gafas para que pueda visualizar bien por dónde va, hermanos, es que espiritualmente ocurre lo mismo. También hay un desgaste, así como tiene la visión física un desgaste, espiritualmente si yo no me estoy renovando y si no me estoy adecuando, si no voy al médico para que la fórmula se me ajuste, espiritualmente también la fórmula debe ser ajustada, porque espiritualmente también hay causas espirituales que me hacen perder la visión, y a veces no me doy cuenta y lo justifico. Y puedo justificarlo. Hermanos, justificaciones hay por montones. Vea, decía un hermano, buenos argumentos te ha dado el diablo. Cuando uno rebatía y daba algún argumento ahí que no era válido, entonces decía, buenos argumentos te ha dado el diablo. Para pensar, hablar, decir y hacer lo que no corresponde. Porque las justificaciones, ¿para qué son, hermanos? Yo no voy a la iglesia porque estoy medio enfermo. Decía un hermano, incluso un predicador, decía, tengo principios de gripa. No puedo ir a la iglesia porque tengo principios de gripa. Y siempre han existido los antigripales, hermano, y si no, el artesanal, limonada y harto limón, hermano, y una guapadera bien caliente, y ahí estaba el antigripal. Pero, hermanos, la justificación era, yo tengo principios de gripa y yo no puedo ir. Esos son los argumentos del diablo, hermanos, para muchas personas.
que están en su confort, no quieren salir de ahí, no quieren hacer el esfuerzo. Perdón, y se me viene a la memoria, hermanos, el recuerdo del hermano Francisco, que aquí llegaba en las condiciones, hermanos, más tenaces de enfermedad, y lo veía uno ahí, porque era consciente, porque su visión se había ajustado a la realidad, porque se había proyectado para dónde iba, hermanos. ¿Saben qué? Cuando uno está cerca del Creador, siente el temor de enfrentarse a esa realidad y a Él. Pero cuando uno no está, porque cree que uno no va a partir, que es la realidad más grande, cuando uno cree que no va a partir, uno no prepara la visión. Uno está lleno de justificaciones, está lleno de, hermanos, de excusas, de principios de gripa y de principios de pereza. Y sacamos, hermanos, cualquier razón para decir no. Y el hermano siempre aquí con su presencia, solo con su presencia, instaba a muchos en la noche, en el día, a estar aquí, hermanos. Él venía el sábado en la noche, a pesar de que el frío le causaba dolor, pero ahí estaba, hermanos. A pesar de que en la noche seguramente se sentía también afectado, pero ahí estaba. Y a pesar, hermanos, de que le dolían las piernas y se paraba y aquí cantaba. ¿Lo recuerdan? Lo recordamos todos. Pero tenía la visión clara, hermanos. Tenía los ojos puestos arriba porque sabía que el momento de la partida podía llegar en cualquier momento. Y sabía que si yo no me preparaba desde aquí, hermanos, a veces queremos ir al cielo. Levante la mano el que quiera ir al cielo. Yo creo que si yo levanto las dos manos, yo quiero ir al cielo. Cuando yo visualizo el cielo y cuando yo quiero ir al cielo, hermanos, yo levanto no solamente las manos, sino la pierna y todo lo que yo quiera levanto. Señor, yo quiero ir al cielo. Pero el cielo, hermanos, se empieza a vivir desde aquí. Cuando yo estoy aquí en la iglesia, tengo un pedazo de cielo, hermanos. Esto es un pedazo de cielo donde hablamos de lo eterno, donde hablamos de lo glorioso, donde proyectamos nuestra visión, hermanos, a lo más grande, donde la iglesia nos ha permitido superar el traspiés, el golpe, la caída, donde el Señor nos ha remendado perfectamente las heridas y que ya no son visibles, donde el Señor nos ha levantado y nos ha sacado de los hoyos más profundos de pecado. ¿Y quién puede decir que no ha pecado? Levante la mano que no haya pecado. De pronto, bueno, la bebé, ¿cierto? Que ella es afectuosa, cariñosa, llega aquí y lo saluda a uno con fuerte abrazo y lo hace sentir vivo. Que ella llega así, con su tierna voz, y le dice a uno: ¿qué hermano? Aquí estoy. Yo soy un habitante de arriba y vengo a decirte y a recordarte que aquí estoy, a través de su mirada y de su ternura y de un abrazo. Pero nosotros, en la medida en que vamos creciendo, en que vamos madurando, vamos perdiendo esa naturalidad, esa visión, esa transparencia, esa lucidez, esa espontaneidad de decirle a Dios: aquí estamos, Dios, Padre, aquí estamos, y de saludarlo igual que ella saluda: ¿qué hubo, hermano? Señor Dios, aquí estamos. La presunción. ¿Saben ustedes qué es la presunción? Claro, todos lo saben, ¿no es cierto? Porque a veces seguramente nos han dicho que usted es una persona muy presumida. La presunción. Y eso ocurría, hermanos, en las iglesias allá citadas en Apocalipsis, en el capítulo 3, específicamente hablando de la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Que se creían sabios en su propia opinión.
y decían: yo estoy bien. Y esa es una forma, hermanos, también de tener apatía, porque no busca más allá, porque cree que ya está bien y que no hay nada más, ya no hay nada más allá, porque se vuelve sabio en su propia opinión. Increíblemente, hermano, pero a veces incluso la parte física vuelve a una persona apática. Ay, hermano, es que me siento hoy como enfermo. Hoy la verdad no tengo ganas, sino, hermano, de meterme aquí en las cobijas y de arruncharme, pero eso sí, me voy a poner una buena película. Pero no quiero ir a la iglesia. Eso pasa. Pero como les decía, hermanos, volviendo a citar el ejemplo de nuestro hermano, no. La enfermedad dura, pero aquí está. Y a veces, hermanos, presumimos de ser personas espirituales. ¿Y usted que es cristiano? La gente le pregunta: ¿usted es cristiano? Así como cuando el Señor le dijo a Pedro: no, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le decía: te quiero, Señor. Y el Señor le preguntaba: Pedro, ¿tú me amas? Por no decirle: sí, entiende, Señor, que te quiero. Por la insistencia del Señor, ¿no? Y a veces el Señor nos pregunta: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Tú me amas? Y entonces uno, y recuerda al apóstol Pedro: oiga, ¿qué será? ¿Le digo al Señor que sí, que lo amo? O también como Pedro: te quiero, Señor. Hay una canción que dice que no es lo mismo querer y amar, ¿cierto? De Rudy Márquez. Es diferente. Y a veces somos presumidos, hermanos, y la presunción hace que nos creamos que ya hemos alcanzado el límite de la espiritualidad y que estamos en la cima y que brillamos con luz propia. Y no nos damos cuenta que es el reflejo del amor y la misericordia de Dios, que aún nos da el espíritu, el aliento de vida, para que pensemos, para que meditemos. Meditar es pensar profundamente, o pensar dos veces. Porque, hermanos, la apatía, como les decía, es una enfermedad muy sutil, que nos llega de cualquier lado. Y a veces uno nota la apatía, y uno la nota, y uno siente y le da tristeza cómo la apatía llega a la gente. Y a veces uno dice: hagámosle una llamada, pongámosle un mensaje, venga, digámosle que el Señor vive, pero ya lo sabe. Digámosle que el Señor murió por él o por ella, pero ella o él ya lo sabe. Digámosle que existe un cielo y que existe un infierno, pero ella y ellos ya lo saben. Pero digámoselo. Y hay que volver a decirlo, a pesar de que presumimos que lo sabemos todo. Como toda causa, hermanos, tiene su manifestación, y la apatía también tiene su manifestación. En las áreas en las cuales se muestra la apatía, podemos mirarlas de una manera muy sencilla, hacia la Escritura. Hoy encontramos, hermanos, una tremenda apatía hacia la Escritura, y es de los principales problemas que ataca al cristiano. Como dice Hebreos 5, ¿es cierto? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No estaban privados de la Escritura, tenían acceso, pero se habían hecho tardos para oír. Habían perdido el interés de escuchar. Había una apatía hacia la palabra de Dios. Otro texto, hermanos. En Hechos 28, el apóstol Pablo le está hablando a una multitud religiosa, eso sí, muy religiosa. Porque uno analiza la Escritura y había gente muy religiosa,
Uno ve a veces católicos que el otro día a mí me sorprendió un joven como de unos 26 años y estaba en una flota, hermanos, y yo decía, ¿y ese muchacho qué es lo que hace ahí? Y cuando me di cuenta era que tenía colgado un rosario, estaba colgado del tubo y empezaba ahí con las pepas y cerraba los ojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estaba ahí contando las pepas, y yo decía, pero ese muchacho ¿qué es lo que hace? Estaba rezando el rosario. La gente es religiosa y vive convencida de muchas cosas, pero no se convence, hermanos, de la verdad, pero no se convence, hermanos, de la realidad, del arrepentimiento, de la condición a la que hay que llegar, de inclinarse delante de Dios, de bautizarse, de obedecer el Evangelio, porque solamente somos religiosos, porque no entendemos, hermanos, que esto se trata de espiritualidad. Tenemos que ser espirituales, no tan religiosos. Solamente religioso, ser moral, es diferente a ser espiritual. Estos textos como Hechos, como Mateo capítulo 13, se condensan en Isaías en el capítulo 6, cuando el profeta Isaías dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado, se han desgastado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se convierta, y yo los sane. A veces, hermanos, es increíble. Hay corazones de piedra, que la palabra, hermanos, es contundente, es un martillo que la quebranta, pero hay corazones durísimos. Y uno a la familia le predica. Yo cada vez que voy donde mi familia le digo, le enseño, y los invito, y vamos. Y aceptan y dicen, sí, hermano, usted tiene razón. Oiga, sí, sabe que sí, lo que usted dice es cierto. Oiga, claro que es verdad. Y sí, no, y acepto, el infierno existe. Y yo digo, pero se puede ir al infierno. Y entonces ahí para. Sí, pero es que el infierno puede esperar, porque mientras hago unas cosillas que tengo por ahí, que estoy enredado, entonces el infierno espera. El infierno a veces espera. Pero eso no es así, hermanos. Se escucha pesadamente. Porque la apatía es una enfermedad, hermanos, que está ahí representada en estas cosas, se manifiesta así, de esa manera. Hay apatía, hermanos, a esto, hacia la santificación, hacia la santidad. La gente siente disgusto a separarse de lo que llama buenas cosas, de lo que le llama confort, de lo que le llama seguridad, de lo que le llama placer, de lo que le llama satisfacción. Juan el Bautista, hermanos, ¿cómo vivía? ¿Y qué comía? ¿Y cómo vestía? ¿Qué dice la Escritura acerca de Juan el Bautista? ¿Dónde vivía? En el desierto. ¿Y cómo vestía? Con pieles. ¿Y qué comía? Miel. ¿Y qué decía? La verdad. Y le decía a la gente, el reino de Dios se ha acercado. Y después, cuando vio a Jesús, dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Y esas palabras, hermanos, de Juan el Bautista hoy son vigentes para este momento. Y esas palabras de Juan el Bautista nuevamente llegan a nuestros oídos y dice, el reino de Dios se ha acercado, está aquí. Lo instituyó el Señor allá, es la iglesia, el reino de Dios es esto, esta es la iglesia. Y va a venir por cada uno de nosotros, hermanos. Eso dice la palabra de Dios, que el Señor vendrá por nosotros, por su iglesia. Pero, hermanos, se necesita la santificación.
Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 al 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, y no crean que estas cosas son difíciles de entender. Es difícil porque no hay visión, hermanos. Yo ahora cargo unas gotas de vicina, porque hay días en que como que me nubla la visión, entonces me echo unas goticas de hexametazona y antibiótico para que ver si es que de pronto tengo afectada la visión, porque el mundo, el entorno, el smog afecta la visión y espiritualmente hace lo mismo, hermanos. El mundo afecta la visión del cristiano, le irrita la visión, se lo contamina. Y por eso es tan difícil la santificación. Por eso es tan difícil, hermanos. Ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero realmente lo visualizamos, lo deseamos, lo queremos hacer. Otra cosa, hermanos, que eso sí se hace muy evidente, otra manifestación es esta, hacia el servicio. Y yo digo, hermanos, que de verdad, hermanos, el servicio empieza hasta por la apertura de la puerta. Hoy decían, y en mayo me toca. Yo a veces sufro con eso. Con el tiempo. El tiempo es nuestro enemigo, hermanos. Pero ¿saben qué? Tengo 3 celulares y a veces uno escucha la alarma y sabe cuál es la hora, pero a veces uno se confía y espera que la alarma suene 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, y como que uno se hace el sordo. Y nos hacemos los sordos. Y a veces no solamente yo, mi familia, mis hijos también se hacen los sordos porque también se escucha la alarma. Primera de Corintios capítulo 16 verso 15, el apóstol Pablo habla de una particularidad de la familia de Estéfanas. Dice, esa familia se ha dedicado al servicio de los santos. Y el versículo 17 y 18 dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer pues a tales personas. Esa palabra de dedicado, ahí en ese versículo 15, dice que tiene la idea, la connotación, que se habían hecho adictos a tal tarea. Crearon una buena adicción al servicio, al consuelo, al fortalecimiento, a cubrir, a estar ahí, hermanos, al apoyo, a dar una voz de aliento, a decir, sí, hermano, hay que seguir adelante. Pasan los problemas, pero hay que seguir adelante. Vienen las situaciones, pero hay que seguir adelante. Hermanos, las voces se necesitan, no crean. Y en mi celular también entran llamadas, no solamente salen. También entran llamadas. Y tengo 4 números. También entran llamadas. Pero cuando se pierde, hermanos, el espíritu de servicio, es porque algo pasa, hermanos. Algo pasa. No dejemos, hermanos, que el enemigo nos contamine, nos contagie. Y si no hay espíritu de servicio, hermanos, pues ¿qué más de evangelización? Hay personas que son hormigas. Aquí ya hay 1, 2, 3, y yo visualizo, hay hormigas aquí. Le dicen a fulanito, a sultanito, la invita, y eso, hermanos, es algo que está visto desde arriba, seguro. Está visto desde arriba. Es más,
Hermanos, vean, a mí me gusta mucho este pasaje por lo que dice y por la connotación que tiene. Judas 22 y 23. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar. ¿Cómo? Arrebatándolos del fuego. Hermanos, y hoy huele a chicharrón quemado, porque a veces, hermanos, se están quemando y dejamos que no pase nada. Eso es como cuando uno en la casa siente el olor ahumado y entonces ya detecta el olor y dice, y se me ahumó el arroz, se me regó la leche y eso huele horrible. El olor a leche quemada huele horrible. Yo por eso cuando pongo leche, hermanos, me quedo ahí hasta que esa vaina del borde. Y sin embargo, a veces me descuido un minuto y cuando menos piense, esa vaina revienta y ya no se alcanza a regar. Porque le toca a uno estar ahí listo a apagar o a soplar. ¿Qué pasa eso? Pasa eso, hermanos. Hay que salvar, hermanos, hay que arrebatar del fuego. Hoy el enemigo, hermanos, está atacando y está atacando duro y por la cabeza y por las cabezas. Y pega fuerte, hermanos, y queda revolcadas a veces. El asunto es que quede con vida y que queden ganas de pararse y de seguir hablando y creyendo en Cristo, hermanos, porque hay revolcadas que da el enemigo, hermano, que lo coge, lo saca de la iglesia, se lo lleva para el mundo, le muestra los placeres, así como la película esa del abogado del diablo, que le hace ver 1000 maravillas y lo saca y lo convierte. Y después, qué difícil, hermanos, si no lo mata, si lo deja vivo, hermanos, mal herido si lo deja. Eso sí seguro, y para restaurar, hermanos, eso requiere un poco de tiempo. Requiere tiempo, hermanos. Y es manifestación de la apatía, hermanos. Es la manifestación. Pero todo problema, hermanos, tiene su respuesta. Lo interesante de los problemas son las soluciones y son las respuestas. Y Dios tiene respuesta para todo, hermanos. Para todo hay respuesta. Y Dios nos da la respuesta al problema de la apatía. ¿Y cómo la derrotamos? ¿Cómo solucionamos la apatía? Dominando al viejo hombre a través del arrepentimiento y dándole aliento, nueva vida a través de la fe perfecta. Y como bien dice allá en Apocalipsis, ¿no? Se prueba con fuego. El oro refinado se prueba en fuego. Hay que vestirse de esas vestiduras blancas, hay que echarse ungüento en los ojos para ver. Porque si no, hermanos, como dice el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, está siendo víctima de la apatía? ¿Cuántos de nosotros tienen esa sintomatología? De pronto, no de los que estamos aquí, pero sí de los que no están. Las sillas vacías, ¿qué quiere decir, hermanos? Preguntémonos. Yo no tengo la respuesta, cada uno la tiene, porque yo no sé, es posible que sea una justificación y sea verdad. Pero hay otras que no, hay justificaciones, hermanos, que uno sabe que no son ciertas. Pero ¿qué puede decirle uno al hermano? Ánimo, siga adelante, el Señor viene, el cielo lo espera. ¿El infierno está cerrado para el cristiano? No. El infierno está abierto para el mal cristiano, para el cristiano tibio, mediocre. Para el tibio está abierto, hermanos.
El hecho de ser cristiano, hermanos, implica una responsabilidad tenaz con mi propia vida, con mi transformación, con mi cambio, con mi naturaleza, con lo que soy, con lo que vivo. Y por eso, hermanos, como bien dice el hermano Jorge cuando pone los anuncios, hermanos, hay estudios el sábado y el domingo, hermanos, hay estudio el miércoles, conéctese, hermanos, le mandaron un mensaje por el WhatsApp, le llegó un estudio. ¿Acaso no son las trompetas? ¿Acaso no son las trompetas de Dios, hermanos? Que nos advierten, que nos dicen, que nos remueven la conciencia, la fe, hermanos. ¿Qué es la fe? Certeza. Eso dice la definición allá de Hebreos, ¿no? 11.1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, el remedio contra la apatía es eso, la fe, la seguridad, la certeza. El saber que Dios, hermanos, es un Dios de vivos y no de muertos, como bien dice la palabra de Dios. Es que Dios es un Dios de vivos. ¿Ustedes recuerdan cuando la transfiguración del Señor? ¿Quién estaba allá al lado del Señor? Dice que Moisés y también Elías, representando la ley, representando los profetas y representando a Cristo. A Él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. A Él oíd. Es el remedio, hermanos, de la apatía. Lo tenemos. Cada uno lo tiene y lo sabe. Identifíquelo, hermanos. Y llegue esto, hermanos, remueva las conciencias de su familia, no tema, hermano, en decir la verdad a su papá, a su mamá, declare la verdad, hermanos, no le dé susto, ellos no comen, no muerden, pero sí, declare la verdad, dígale su situación, su condición espiritual, hermanos, están en pecados, deje la pereza, deje la apatía, deje la negligencia, deje las excusas, amárrese los pantalones, por favor, ¿o no, hermanos? ¿No? Es así, hermanos. Es así. Tenemos que ser íntegros, hermanos, de pies a cabeza. El Señor viene por sus santos. No hay excusa. Bueno, hermanos, o seguimos en un cristianismo folclórico, de paseo. Cuando quiero bien, cuando no quiero, el cristiano que yo digo luciérnaga, prende y apaga, el cristiano carretilla, que hay que estarlo empujando. No, hermanos, así no se gana el cielo. No, hermanos, hay que ser tenaz. Así dijo Josué, mi casa y yo. ¿A quién serviremos? A nuestro rey. Y por eso, hermanos, hay que puyar a veces. Pero yo tengo que dar ejemplo, hermano. Pero a veces yo quiero, hermanos, transformar a mi familia. Yo quiero transformar a mis hijos y quiero transformarme a mí mismo. Y soy el primero que da mal ejemplo en cuanto a todo. Quiero que mis hijos sean fieles y yo no soy fiel. Entonces, hermanos, ¿qué espero? ¿Qué reino le voy a dejar yo a mis hijos? Si el encuentro aquí, hermanos, no es conmigo, no es con el hermano Jorge. Es con Dios, hermanos, y eso no lo tenemos claro. Si yo vengo aquí, hermanos, es el encuentro con Dios, porque Dios dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, hermanos. No temamos decirnos la verdad, hermanos, que yo creo que ustedes no se van a ofender por lo que estoy diciendo, hermanos. Yo no creo que ustedes se me ofendan, porque la Biblia dice, no soy yo, hermanos, Dios me insta a que yo diga la verdad, a que yo declare lo que Él dice, a que les pida a ustedes, hermanos, ser consecuentes, ¿o no? Mal si no lo hiciera, hermanos, si me callara, y si yo fuera egoísta y tapara las cosas, y dijera, hermanitos, vamos en coche, qué chévere este cristianismo, donde a veces sí, a veces no, como dice Julio Iglesias, a veces sí, a veces no, ¿o no? No, hermanos, así no es. Ahí sí, como más bien dice otra canción, la quiero a morir. No me diga eso, porque es que yo no quiero al Señor. No pretenda apartarme de la verdad, no me meta cizaña, porque yo amo al Señor. No me venga a mí con cuentos, porque yo amo al Señor, porque yo quiero seguir al Señor. Hermanos, ustedes saben lo que le dijo la mujer a Job cuando llegaron las dificultades: maldice a Dios y muérete. ¿Todavía sigues creyendo en tu Dios? Fuerte, ¿no?
¿Y quién era? Su compañera. Ayuda idónea. Imagínense. No, hermanos, en esto es de carácter, de personalidad. O me paro, o el Señor me paga la subida al cielo. ¿O no? Así es, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias.